el más hermoso. Eres tú, Jesús, el más precioso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, que tú eres bueno. Tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame, por tus sendas de justicia. Señor, reconocemos esta mañana que has sido bueno. Bueno porque eres lo suficiente para nosotros. Gracias porque prometiste estar con nosotros, Jesús. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Nunca nos dejarías. Y si lo prometiste, lo cumplirás, Señor. Así nuestros ojos no lo vean ahora. Tú has sido bueno y eres digno de ser alabado, Jesús. Eres suficiente. Espíritu de Dios, estás en nosotros y estás en nosotros, llenándolo todo en nosotros, porque también eres lo suficiente para nosotros. Gracias porque eres bueno. Realmente sí eres bueno. La creación expresa que tú eres bueno, que tú eres suficiente. Pero una vez más hemos tenido que desayunar, que almorzar una y otra vez,
y volver a los alimentos una y otra vez, y no ha sido suficiente. Nos dejaste tanto alimento, tanta multiplicación en la creación, porque no era suficiente para nosotros. El suficiente eras tú, Señor. Por eso eres digno de ser alabado. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonar. Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle, si tú vas por el valle, pues seguro en él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, en un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre fiel. Alegre, voy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, voy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios, Él es el Dios de mi salvación. Él es Señor de la creación. Es grande en justicia y eterna es su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, alegre, voy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, voy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Su redención me
trajo libertad en su perdón. Encuentro sanidad, es digno de alabanza. Le daré mi adoración, me alegraré en su salvación. Alegre. Él es el Dios, Él es el Dios de mi salvación. Él es Señor de toda creación. Es grande en justicia y eterna es su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, voy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, voy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Señor, agradecemos que podemos alabarte y que nos has dado las manos, nos has dado la posibilidad de cantarte y expresar tu propio carácter. Gracias porque alabarte solo es el reflejo de lo que tú eres. Y al expresar lo suficiente que has sido para nosotros, entonces nos regocijamos, Señor. Gracias por habernos buscado sin merecerlo y habernos dado la vida. No lo merecíamos, Señor. Gracias, Jesús, porque siendo Dios mismo decidiste estar entre nosotros, porque sabías que eras lo único suficiente para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber entregado tu vida por amor al Padre. Y al entregarla era lo suficiente para nosotros. Gracias porque Espíritu Santo estás en nosotros y eres suficiente para nosotros. Y cuando nos llamas a unirnos unos con otros, a manifestar tu común unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta mañana reflejamos eso que tú eres. No un Dios solitario, sino un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que piensan lo mismo. Hoy nos unimos a ti, Señor, pensando lo mismo. Y nos regocijamos que eres lo suficiente y que aquí en esta congregación nos has dado lo suficiente, Señor. Gracias. Nos has dado los hermanos que son suficientes para nuestro crecimiento. Nos has dado las sillas y un lugar que es suficiente para nosotros. Todo lo que nos has dado siempre ha sido suficiente, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que sin nosotros tú sigues siendo Dios. Te necesitamos, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios suficiente para mí. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin.
hay otro Dios como tú. Quizás pueda tomar ahí un tiempito a orar con su Dios y recordar cómo esta semana Él ha sido suficiente para usted. A su mente vendrán los momentos que Él le indica donde Él realmente quiso mostrarse como suficiente. En esos momentos donde la cosa parecía que era cruda, ahí estaba Él siendo suficiente. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Pueden sentarse. Buenos días, bienvenidos. Los niños pueden bajar, por favor, y los jóvenes. Hoy comienza el tiempo de discipulado para niños, así que todos pueden bajar. Y los demás, por favor, salude a alguien, colóquese en pie y acérquese a saludar a alguien.
Bien, buenos días. Bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Sí, ahorita la subimos para un ejercicio, pero sí, está bien. Bien, vamos a continuar. Recuerden cuál es el modelo de enseñanza que estamos llevando. Estamos hablando acerca de ¿qué? De los mandamientos. Y vamos en el adulterio. Está bien. La semana pasada hablamos de adulterio. Tuvimos el enfoque teológico de lo que es el adulterio. Hoy vamos a ver la parte práctica de lo que es el adulterio. ¿Qué recuerdan de eso? ¿Usted vino hace 8 días? Sí. ¿Sí tú? ¿Qué recuerdas? Bien. Ella está hablando de Corintios, el que se une a Dios, un espíritu es con Él, hablando de unidad de pensamiento, pero también entendiendo cómo tan fácil en este tiempo para el hombre desviarse y empezar a tener otro pensamiento. Hablamos de adulterio espiritual que comienza cuando no escudriño la palabra y entonces tengo pensamientos contrarios. Un pensamiento contrario al de Dios. Sí. ¿Alguien más? Bien, vamos a recordar algunas cosas hoy entonces. El hermano Luis, por favor, hoy trae la enseñanza. Sí, sí puede ser, pastor. Gracias. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos da para reunirnos, a buscar de Él y aprender de Él. Por favor, me acompañan en oración. Padre bueno, gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, por esta bella oportunidad que tú nos permites, Padre Santo, de seguir buscando de ti. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que seas tú llenándolo con tu palabra que es vida, Padre Santo, y que vivifica. Padre bendito, por lo que más queremos es que seas tú a través de tu palabra transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Gracias en todo y por todo, Señor. Y te pedimos que hoy, Padre Santo, dispongas cada una de nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos entender lo que tú nos estás diciendo, Señor, y que lo hagamos parte de nuestras vidas. Entregamos este bello momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido estudiando los mandamientos, la ley. Y cuando uno la estudia y comienza a entrar más en la minucia de lo que el Señor ha querido enseñarnos a través de ella, encontramos que no es una prohibición, sino es su inmenso amor hacia nosotros, protegiéndonos en todo, en cada una de las cosas. Y así lo hemos visto a través de todos los mandamientos que hemos venido estudiando. Ahorita estamos estudiando el mandamiento de no adulterar. Lo encontramos en Éxodo
20. Éxodo 20, 14 nos dice, no cometerás adulterio. Y por favor vamos también a 1 Corintios 6, 9. Vamos a mirar la primera parte del versículo 6:9 que dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y ahí continúa él dándonos una serie de indicaciones. Al final nos dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero vamos a centrarnos en estas dos palabras que vienen ahí: fornicar y adulterar. La palabra adulterio, lo habíamos visto, que es la persona que es casada y tiene relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge, comete adulterio. Pero si miramos también el estudio de la palabra fornicación, vamos a encontrar que las dos van muy ligadas a la una de la otra. La fornicación se utiliza básicamente en personas que no están casadas. Pero si estudiamos la palabra, el estudio etimológico de la palabra fornicación nos quiere decir estar cerca de otro. Entonces, cuando nos dice que estamos cerca de otro, quiere decir que no estamos cerca de la persona que nos toca. Vamos a mirar dentro de lo que hoy vamos a estudiar otra palabra. Por ejemplo, también el significado de la palabra fornicación nos dice que es el que tiene relaciones sexuales con una ramera. Entonces ahí uno como que se asusta, porque dice, ramera. No, pues yo no he estado con una ramera, entonces no he fornicado y mucho menos he adulterado. Entonces vamos a mirar cuál es el significado de la palabra ramera. El significado de la palabra ramera, esto viene desde su origen de la antigüedad. Eran ciertas mujeres que colocaban y adornaban sus casas en la puerta con ramos y con unas flores muy vistosas. Y la palabra ramera quiere decir que es una cortesana o que es una buscadora. Cuando mira uno que la palabra buscadora es mujer que busca algo a cambio de. Cortesana es mujer altamente elegante que busca lo que no es de ella. Interesante, ¿no? Entonces, y ellas en determinado momento se colocaban a disposición y uno lo ve en la sociedad hoy día. Les comento, hasta estos días entendí cómo Satanás inclusive se mete dentro de las cosas de nuestra sociedad. Yo sí decía, pero ¿por qué en los moteles o en las residencias, en las puertas, las adornan con matas, con árboles, con flores? Pues ahí está. Sencillamente porque allí va a ser frecuentado por personas que van buscando algo a cambio de, entendiendo que lo que van a buscar ahí no les pertenece. Esto en cuanto a la palabra ramera y fornicación, que la vamos a ver. Entonces, cuando uno ya comienza a mirar el significado de lo que es ramera, entonces ahí ya estamos saliendo, desencasillando de estas mujeres
que venden su cuerpo a cambio de dinero. Porque a cambio de puede ser a cambio de cariño, puede ser a cambio de compañía, puede ser a cambio de esa persona que estoy buscando y que no me ha llegado y que la estoy buscando en el sitio equivocado. Porque generalmente el que busca una persona diferente a su esposa, si es casado, o al soltero, sin ser el momento, está buscando algo en el sitio equivocado y con la persona equivocada que no le pertenece. Y al mirar la palabra adulterio, encontramos que la palabra adulterio viene de adulterar. Y cuando encontramos el significado de la palabra adulterar, nos dice cambiar el orden de las cosas. Entonces ahí empezamos a entender algo. El Señor nos está diciendo, no cambiarás el orden de las cosas. Entonces ya el panorama es completamente más amplio. Nos está protegiendo de algo. ¿Y cuál es ese orden? Pues todo lo conocemos, pero vamos a estudiarlo nuevamente. Vamos a mirar Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En un comienzo, y uno no entiende, inclusive cuando de pronto en su momento no habíamos estudiado y el Señor no nos había explicado lo que era el significado de este versículo, uno decía, pero ¿cómo algo vacío puede estar en desorden si no hay nada? Y entendemos que la palabra orden es cuando Él comienza a hablar. Y cuando Él habla, su palabra es inmutable, no cambia, se cumple. Y Él comienza a dar un orden ahí de las cosas. Nos dice, hágase la luz. Y más adelante, y fue la luz. Se confirma completamente todo. Y hay ejercicios que todos conocemos que hemos hecho o que miramos a diario en cualquier parte del mundo. La palabra dice que Él dijo, hágase la hierba verde. ¿Cuándo lo dijo? Y hoy día, ¿qué vemos? Hierba verde. Continúa completamente. Vamos a ver Génesis 1:27 y 1:28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También hemos estudiado esto y nos creó a su imagen. Y entendemos que cuando tenemos de Él, estamos teniendo de su mente, de su voluntad y de sus emociones. Ahí está, no cambia. Ni va a cambiar, lo tenemos todos. Una mente para expresar una sabiduría a la manera de Dios, la que nos permite actuar y desenvolvernos en la vida como debe ser, sin ningún riesgo a equivocarnos. Una autoridad que nos ha sido delegada para que la hagamos nosotros en un ejercicio a la manera de Él. Y es importante esto de la autoridad, porque cuando nosotros estudiamos la esencia de Él, que nos permite estar en el ser, encontramos que Satanás dejó de ser. O sea, no está en el ser. Pero que Él está ahí, dice también la palabra, como un león rugiente, buscando a quien encuentra fuera de base, alejado de Él, para tomarlo, pero nos ha dado autoridad para sentarnos. Y esta autoridad es absolutamente para todo. No existe ninguna disculpa para que nosotros digamos,
que cedimos o caímos ante una tentación o ante un pecado inminente en nuestras vidas cuando nos ha sido dada una autoridad. Y esa autoridad es para ejercerla, para señorear sobre todo. Vamos a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nos está diciendo que dejemos a padre y madre, no está diciendo que los abandonemos. Son dos palabras completamente diferentes. Nos está diciendo es que ya hemos cumplido un tiempo en nuestro hogar y debemos, con esa persona que nos entrega, empezar a conformar un hogar. Y esto es de lo más hermoso que uno al estudiar va encontrando. Porque cuando estamos encontrando todo el orden que Él ha venido dando de las cosas dentro de lo perfecto, es para que nosotros vivamos bien. Aquí no nos está hablando Él de que nos uniremos a una mujer por un tiempo, por si acaso, si las cosas no funcionan, pues bueno, enderezamos el camino. Eso nos dice el mundo. Y eso lo encuentra uno a diario completamente. Y Él nos dice que ahí los une y que ellos estaban desnudos, eran completamente transparentes y no se avergonzaban absolutamente de nada porque estaban en lo perfecto, no había ningún tipo de equivocación. Pero hasta ahí todo iba bien, porque ahí no había ningún mandato, ninguna ley, estaba solamente el orden que Él le había dado a las cosas. Y Adán y Eva tenían una comunión total con el Señor, eran un solo pensamiento, y el pensamiento de Él fluía a través de ellos, por eso no se avergonzaban, estando el uno al otro. Entonces, ¿qué pasó? Pues vino la caída. Y detrás de la caída todos conocemos que vino el alejamiento, porque ya el hombre empezó a escoger entre lo bueno y lo malo, se salió de lo perfecto y todo empezó a justificarlo. Y por eso muchas veces nosotros justificamos lo que hacemos a cambio de algo o por qué. Inclusive en nuestras oraciones. Padre, perdóname por haber sido un poco brusco con mi esposa, pero es que entienda, es que también ella me sacó de quicio. Estoy justificando mis actos cuando Él me dice cosas completamente diferentes que las vamos a ir desarrollando dentro del tema. Entonces, cuando nosotros miramos esto, entramos. Y más adelante nos habla de su ley, de los mandamientos, y dentro de ellos aparece el no adulterar. No le cambies el orden a las cosas. ¿Y en dónde empieza el hombre a cambiar el orden a las cosas? Absolutamente en todo. En Mateo 5:28. Mateo 5:28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. En el 27 arranca diciéndonos: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Luego él complementa: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es codiciar? Codiciar es desear lo que no necesitamos para no complicarnos de pronto definiendo.
La codicia es aquello que la sociedad nos va metiendo a cada uno de nosotros y nos hace desear sin necesidad para nosotros mismos. El que tiene un carro, y es un buen carro porque le sirve para lo que no se necesita. Hoy en la alabanza, Harley nos decía: gracias Señor, porque nos has dado el sitio que hemos necesitado, las personas que hemos necesitado para que nos enseñen, las sillas. Me parece algo tan hermoso y tan profundo. Y muchas veces uno tiene las cosas que Dios le ha dado y está mirando las que tiene el vecino. Eso es codicia. Y la codicia empieza a entrar a nuestro corazón, y cuando estamos hablando dentro de una relación matrimonial, empieza a romper lo que es la comunión con Dios. Y ahí nos vamos metiendo en dos partes, porque no solamente podemos llegar a adulterar sexualmente, sino podemos llegar a adulterar espiritualmente. Muchos, a lo mejor, llegan a adulterar espiritualmente, pero entre el adulterio espiritual y el adulterio sexual hay un paso, porque eso lo que rompe es la comunión, y cuando nosotros rompemos la comunión con Dios, quedamos expuestos a todo, sin ningún tipo de protección, porque somos sus criaturas, y como somos sus criaturas necesitamos de Él, dependencia total. Y en esto de la codicia, dentro de este gran manual de protección de vida que nos has dado, porque este es el manual de vida que nos ha dado para que nosotros nos ciñamos y no suframos, hay algo muy bonito que encuentra uno en Proverbios. Proverbios 6, por favor. Proverbios 6, 20. Nos dice, ¿ya lo tenemos? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Qué hermoso. Nos está dando una serie de herramientas para vivir, pero nos está diciendo que estas herramientas van a ser transmitidas a través de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Cuántas veces como hijos hemos sido de oídos sordos a las enseñanzas que nuestros padres nos dijeron? Y generalmente cuando estas enseñanzas no son firmes en nuestra vida o no las arraigamos en nuestro corazón, nos vamos a equivocar. Y después, ¿a quién buscamos? A nuestro padre y a nuestra madre para que nos ayude a salir de la dificultad en que nos hemos metido. Y continúa diciendo: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Y aquí empieza: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y más adelante nos comienza a hablar inclusive de todo lo que le puede pasar al hombre con esto. Está diciendo: tú tienes tu esposa,
y tu esposa es bella, cuando el amor se centra, entre comillas, que no es amor, en la belleza, pues rápidamente se acaba. Pero cuando el amor es fruto de una relación con Cristo, que es el todo de nuestras vidas, esa llama siempre arderá en nuestros corazones. Habrán dificultades, pero mientras Él esté, esta llama volverá a encenderse y el romanticismo y todas estas cosas de la pareja arrancarán. Cuando se comienza a codiciar la mujer, la extraña a la esposa de uno o al esposo. Discúlpeme si en determinado momento hablo en sentido como si estuviera hablando de que el único que comete adulterio es el hombre. Pero las encuestas hoy nos dicen que el 40% del adulterio lo cometen las mujeres, ¿ya? Entonces casi que las cosas van para un lado y para otro. Una casa dividida no prospera. ¿Qué es lo primero que se comienza a dañar? Las finanzas. Porque desde la casa se gestan los mejores negocios y el mejor trabajo. Cuando se comienza a codiciar a una persona diferente al cónyuge, la apatía frente al cónyuge crece. Y es cuando empiezan a haber palabras de desagrado hacia él, desde el momento en que se despierta. Entonces la persona que ha sido agredida por su cónyuge, ¿cómo sale a la calle? ¿Va a trabajar bien en su trabajo? Va a tener muchos problemas porque no va a estar centrado en él mismo. Y si va a tener problemas, lo más probable es que de la noche a la mañana, ¿qué es lo que va a perder? El empleo. Y eso va a traer más complicaciones. Tras de que no hay se rompió la comunión con Dios, se está mirando lo que no nos corresponde en un sitio extraño y fuera de eso le vamos a meter un poquitico de problemas económicos. ¿Cuántos hombres o familias de mucho dinero no han perdido su dinero en un 10% del tiempo en que duraron acrecentando este dinero? Fácilmente se puede en una familia durar 10, 15 años de pronto amasando una fortuna, pero en un año, 2 años se pierde completamente todo. Porque empiezan las peleas por lo uno, por lo otro, etcétera, hasta que las cosas se van acabando. Viene la agresividad, por ejemplo, eso trae el adulterio. Pero ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a este hombre si no era agresivo? Algo está pasando ahí. Esto no es de él, no es de la esencia que Dios colocó en él o en ella. ¿Y por qué ella o él es agresivo hoy? Agresivo de palabra, agresivo de actos, indiferente. La indiferencia es una agresión. Cuando uno estudia la violencia intrafamiliar encuentra que hay diferente tipo de violencia y hay una que poco se ve, que es la indiferencia o que es el maltrato psicológico, cuando se utilizan palabras desobligantes para con el otro. ¿Y cómo no se van a decir palabras desobligantes? Si estamos en el no ser, empezamos a ver lo que la otra persona tiene. Y claro, alguien me decía alguna vez, ¿usted sabe por qué las amantes son buenas? Digo, no sé por qué. Me dijo, porque no lavan, no cocinan y no le dedican tiempo a los hijos. Y ellas siempre están comiendo en restaurantes, bailando en los mejores sitios y paseando en los mejores lugares. ¿Qué mal genio le va a dar a la pobre? No, sería el colmo.
Entonces, el que esté saliendo, pues va a venir, entre comillas, de un Edén pasajero y llega a la casa y se encuentra con lo que él ha venido construyendo o lo que ella ha venido construyendo y vienen los conflictos, vienen los problemas. El niño está mal en el colegio, las tareas, de pronto la gotera de la casa, por andar en lo que anda, no se pagó el recibo de la luz, cortaron la luz y eso es un caos, ¿ya? Se reventó un tubo del agua y no hubo plata, cortaron el agua y eso es algo difícil, ¿no? Si no más hay caos cuando cortan el gas. Lo primero, ¿y cómo nos vamos a bañar? Pues con agua fría. ¿Ya? Y eso sin contar cuando cortan la televisión, eso sí es un problema. Eso sí es un problema completamente grande. Entonces, todo esto de cosas se van adquiriendo de afuera. No nos salgamos de lo que estamos viendo, el orden de Dios que nos creó, del ser. Nosotros estamos en la esencia, en el ser. Y el no ser, sabemos quién es el adversario. Cuando hemos venido estudiando los mandamientos, encontramos con que Dios es ajeno, es igual a mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Encontramos con que homicida, de asesino, de no matar, es adversario. ¿Quién es el adversario? Y así vamos encontrando que en cada uno de estos encontramos que la persona o el que nos induce a eso es el no ser, el contrario. Vamos a hacer un ejercicio gráfico para que miremos lo que nos puede ver o lo que pasa en una pareja que comete diferente tipo de adulterio. Yo quisiera que alguien me ayudara con el micrófono. Gracias. Entonces, mire, aquí tenemos la esposa y aquí tenemos el esposo. El agua la esposa y el esposo. Bueno, este ya hace unos añitos después de casado. Ya, aquí están los dos. Agua que es cristalina, transparente, es pura, es símbolo de vida. Para nosotros es la vida total, Dios mismo, perfección. Dice la palabra, lo vimos, que Él nos hizo a su imagen, nos dio de Él. Este es un matrimonio centrado en Cristo Jesús. Aquí están los dos. Imagen y semejanza, imagen y semejanza. Comunión con Dios, comunión con Dios. Y los dos en sus noviazgos empiezan a ir transmitiendo sus conceptos, sus conocimientos, pero como ambos están centrados en Dios, ¿qué pasa? Perfecto. Los dos se hacen una sola carne. ¿Cómo siguen? Lo mismo, perfectos, imagen de Dios centrada. Aparece alguien, así esbelto. Pues sí, porque si es hombre tiene que ser esbelto, porque si no. ¿Cómo está esta persona? Inicialmente, bien, con la imagen de Dios. Pero, perdón, no son los polvos de la Madre Celestina ni nada de eso. Pero esta persona no depende de Dios. No tiene comunión con Dios.
le crea al mundo. Cuando está en el mundo, está en el no ser. Y el no ser trae una serie de cosas que ella va a ir tomando en su vida. Egoísta, soberbia, orgullosa, fornicaria, de todo lo que... Metámosle un oso también. Y ahí está. Y aparece, bueno, vamos a hablar del esposo. Y él empieza a codiciarla, porque por supuesto es bella en sus actos. Veíamos lo que es fornicación, estar en el lado del otro, y el significado de la palabra ramera: mujer que se engalana en su forma de vestir buscando algo en alguien. No va a estar mal trajeada, no va a hablar mal. Ante las dificultades que yo pueda tener con mi esposa, ¿cómo me va a hablar ella? No, pero pobrecito, pero usted, ¿cómo me lo tratan de mal? Mire, es que un hombre como usted, yo jamás le haría eso. ¿Ya? No había comida, no, pero es que usted antes de que llegue yo lo llamo y lo que usted quiera le cocino todos los días. Y empieza por el oído. ¿Cómo se va volviendo él? Ahí es cuando él va a llegar y va a empezar a tomar otro tipo de actos. Hasta que llega un momento en que los dos se vuelven una sola carne. ¿Cómo queda él? Totalmente contaminado. La esencia de Dios que había en él, que fluía, se ha opacado. ¿Qué empieza a fluir? El no ser. Y es cuando vemos que empieza el mal genio, la soberbia, la ira, el trago, todo lo que se quiera. Y bueno, llega a su casa. Y en el trato a su mujer, ella también empieza a responder. Porque dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Ante tanta agresión se termina contestando. Y algún día vuelven ellos y se reconcilian. Pero ¿cómo queda este matrimonio? Completamente contaminado, alejado de Dios, con problemas, a pesar de estar viviendo. Y es cuando vemos que las dificultades asaltan y es muy complicado volver a salir adelante. Pero hay algo muy hermoso. El todo de nosotros es Jesús. El que nos dice a nosotros en 1 de Juan 1:9. ¿Cómo, por favor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Los hemos confesado. Confesarlos es sacarlos de lo oculto. Se los hemos entregado a Él. Completamente. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo volvemos a hacer? Volvemos a la esencia. La esposa vuelve a estar en el ser de Dios, el hombre también, se unen, una sola carne, perfecta, Cristo en ellos.
¿Y qué pasa con ellos? Problema de ellos. ¿Ya? Dios tendrá misericordia de ellos. Y ellos tendrán que actuar de la misma manera, buscarlo y arrepentirse para que sus vidas sean diferentes. Pero en lo que compete al matrimonio, hay restauración total. ¿Y cómo empieza esta contaminación? Para llegar al acto sexual previamente, empieza la contaminación auditiva. Las palabras, la lisonja, lo dice la palabra, lo acabamos de ver. La mirada, la codicia por los ojos. Empezamos a dañar nuestro corazón. Y eso que está entrando en nuestro corazón, que no es de Dios, va a cambiar nuestra esencia, nuestra forma de actuar, el carácter que Él nos ha limpiado, y empezamos a actuar de una manera completamente diferente. Y es lo que viene en contaminación. Gracias. Esto es adulterio. Acabar. Y Él nos está diciendo, no le cambiemos el orden a las cosas, porque si le cambiamos el orden a las cosas no van a funcionar. Cuando estamos en este adulterio, hemos necesariamente caído en otro que es un adulterio espiritual. Pueda que lo hagamos antes o lo hagamos después, pero lo vamos a hacer. ¿Y qué ejemplos tenemos de adulterio espiritual? Digamos que no hemos llegado allá, a la parte física. Vamos a mirar dentro del ámbito natural. Nosotros estamos estudiando la palabra, pero no le estamos creyendo a Dios. Entonces estamos acudiendo como cristianos a algo por si las moscas, al rito de las velas, por ejemplo. Detrás del rito de las velas existe toda una doctrina de un falso Dios. Ahí estamos adulterando. ¿Cuántos que encontramos dentro de una iglesia cristiana que estudian la palabra tienen meditación trascendental y empiezan a estudiar en esto? Personalmente he conocido personas en esto. Dicen que es una forma de ganarse la vida y que la meditación trascendental me permite tener paz. Cuando yo empiezo a tener paz buscada dentro del interior mismo de mí, estoy excluyendo a Dios, porque no dependo de Él. Yo alguna vez le decía a alguien, ¿y si la meditación trascendental te da tanta paz, por qué peleas tanto en tu hogar? Por ejemplo, porque el hogar era bastante conflictivo. Y hay muchos ejemplos que nosotros podemos seguir mirando de lo que es el adulterio espiritual. Cuando nosotros estudiamos y aprendemos y Dios nos enseña que Él fue a la cruz del Calvario, donde vertió su sangre, buscando una redención de nuestras vidas, y que todo, absolutamente todo quedó allí, y que está sellando y quitándole completamente todo, porque nos dice en Gálatas que le quita el acta de propiedad que Satanás tenía sobre nosotros y allí la clava. El no ser nunca será sobre nosotros, pero empezamos a mirar demonios en todo lado y a echarle la culpa al demonio. Es que se le metió el demonio y mire, claro, por eso cerró al otro. Es que el demonio es tremendo. Y eso sin contar, no, lo que pasa es que no se puso la armadura de Dios. Entonces yo pues hacía esa pregunta también. Bueno, ¿cada cuánto se pone uno la armadura de Dios? ¿Por la mañana, por la noche? Pues si uno está en comunión con Él y Él está en nuestras vidas, la armadura permanentemente está puesta. Cuando nosotros estamos dando por nula la sangre derramada por Cristo Jesús, es cuando estamos dándole más importancia
a un espíritu maligno que obra en nuestras vidas y no al poder de Él en la nuestra. Hoy veíamos algo hermoso. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En estos días hemos visto que ha habido personajes últimamente muy famosos que han muerto, de mucho dinero y de mucha fama. A mí personalmente me da tristeza con estas personas que están en estas dificultades. Alguien me decía, no, es que esa persona tenía mucho dinero. No hay por qué sentir tristeza porque tuvo todo. No, el dinero no es nada. No hay ninguna diferencia entre un niño abandonado en la calle y una persona famosa llena de dinero. No hay ninguna. Porque si el dinero lo diera todo, esa persona famosa sería supremamente feliz, no cometería errores y le daríamos dinero a la persona que no lo tiene y su vida cambiaría completamente. Ambos viven una dificultad o una angustia porque no tienen nada, no tienen a Cristo Jesús. Porque si ambos tuvieran a Cristo Jesús, su vida en paz, en tranquilidad, en gozo y en esperanza sería completamente diferente. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nos dice su palabra, tenemos que dolernos con el dolor ajeno. Y cuando esto lo veamos, antes de levantar un juicio, sencillamente digamos que si está enferma, Dios tenga misericordia, qué sé yo, porque no aprovechó la oportunidad de vivir centrada en Cristo Jesús. Vemos también que hay coincidencias con muchas de estas personas. Por ejemplo, son hijas de pastores o hijos de pastores. ¿Qué pasó? Porque a lo mejor el reflejo de la palabra que sus padres predicaban no brotaba dentro del hogar. Y si no es vida dentro del hogar, nunca podrá ser transformadora en sus hijos. Porque la palabra transforma directamente. Y los hijos hacen lo que ven hacer a los padres, no que los padres le enseñan. Entonces, siempre me ha quedado esa inquietud. ¿Por qué, si sus padres eran pastores y sus inicios eran en alabanza y con canciones supremamente hermosas, se termina allí? Porque algún día se rompió la comunión, de alguna u otra manera, y no se escuchó la voz del Señor. Pero hay algo hermoso. Dios es muy bello y Él nos lo muestra dentro de este adulterio, esta forma de adulterio espiritual. Él nos busca, Él no permite que nos quedemos por ahí. Y Él nos dice y nos llama. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva? Él los buscó. Cuando Caín, Él lo buscó. Y vemos muchos casos. Vamos por favor a Oseas 2:14. Dice Oseas 2:14. ¿Ya lo tenemos? Oseas es un hermoso capítulo donde nos habla de la vida o de la forma de vida que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, teniendo todas las manifestaciones de Dios, se alejaba? 2:14. Y Él nos dice lo siguiente, Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
qué hermoso es el Señor. Le hemos fallado, le somos infieles. Aquí viene un significado de por qué muchas veces en nuestras vidas aparecen ciertas pruebas, ciertos desiertos. Él le dice, yo la traeré a un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada, soledad. ¿Qué se necesita en un desierto? Buscar de Él. Él dice, yo la traeré para que hablemos, para que me escuche, para que la televisión, para que los amigos, para que la familia, para que el qué dirán no te distraigan. Quiero que me escuches. Y quiero que empecemos nuevamente a restablecer esta comunión. Y nos sigue diciendo, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En ese desierto nos comienza a mostrar que Él es el todo para nuestras vidas, que si dependemos de Él, todo, necesitas alimento, bájate sus viñas, alimento, techo. ¿Qué buscas en otro lado? Ven, restaura completamente todo. Da tu paso de obediencia y lo vas a tener. Y aquí viene algo muy lindo. En el 16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali. Ichi es amado. Amado. Y empieza uno a mirar la palabra amado, es cónyuge. Baali, Señor. O sea, de dominio. Nos está diciendo que Él será para nosotros nuestro amado, el centro de nuestra vida, va a inundar nuestro corazón de su ternura y la vida en nosotros va a ser completamente diferente. Y si la comunión empieza a nacer nuevamente en mí, va a necesariamente hacerlo en mi esposa. Y esos conflictos de esa caída van a desaparecer. Y aquí viene algo más hermoso todavía en Oseas 19 y 20. En 19 le dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te desposaré conmigo para siempre. Nos está diciendo que está haciendo un pacto con nosotros. Es el mismo pacto que hizo la pareja cuando se casó. Un pacto de respeto mutuo. Un pacto de continuidad. Un pacto de amor en las buenas o en las malas, con plata o sin plata, con salud o en enfermedad. Dice, para siempre. Nos dice en benignidad, dice en generosidad. Mire, seré amable contigo permanentemente. Eso es benignidad. A pesar que mi cónyuge no sea amable conmigo, yo seré amable. Y a su vez seré paciente. Porque sí, el ser humano maneja su carácter, sus épocas. Lo que pasa es cuando estamos centrados en Dios, ya cuando se nos dispara el automático, no somos tan agresivos ni tan hirientes como de pronto lo éramos antes. Entonces las cosas sencillamente son pasajeras. Nos dice en misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Cuando descubrimos algo en nuestro cónyuge que no nos agrada, sencillamente la cubrimos con nuestro amor.
tantas cosas que no nos pueden agradar de nuestro cónyuge, que de un momento a otro le vemos. El desorden, por decir algo. Sí, causa molestia, pero no debe ser motivo de romper la comunión. Porque se rompe la comunión con la pareja y se está rompiendo inicialmente con Dios. En justicia. ¿Y qué nos dice justicia en el hebreo? ¿Qué significa en hebreo justicia? Justicia es el que hace las cosas que Dios demanda. Eso es justicia. No diferente a lo que nos dice en Romano, donde se centra el derecho, inclusive el nuestro, que tiene mucho de derecho romano, nos dice que justicia es darle a cada cual lo que se merece. No, aquí nos está diciendo justicia es hacer lo que Dios demanda. Lo que nos está diciendo, que estemos firmes cumpliendo con sus mandatos. Juicio, cuando lo que nos dice lo hacemos, no adulteramos, no matamos. Ahí estamos, en juicio. Nos dice en fidelidad. Fidelidad nos está hablando que Él va a ser exclusivamente para nosotros. Mire, lo hermoso de esto es que Dios nos lo está diciendo a nosotros, nos lo está enseñando. Nos está diciendo que Él va a hacer todo lo anterior y que además de eso va a ser fiel. ¿Dios es fiel? A pesar de nuestras chispoteadas, alimento hay techo. Inclusive hay una mano amiga que llega, un hombro, y que nos abraza. Es interesante cuando los problemas sean muy fuertes en nuestras vidas y lleguemos a nuestras casas, que meditemos un poco, no más con la comida que vamos a tener, o con la familia o la salud. ¿No es una bendición los que tienen hijos pequeños que no se hayan enfermado? Por ejemplo, fidelidad de Dios. Porque la enfermedad del hijo agobia al padre, lo saca de su encaje. Fidelidad total en todo. Nos está diciendo, mire, ustedes para mí van a ser primordiales, pero también nos está diciendo que nuestro cónyuge ocupa el primer lugar. La prioridad número 1 de un cónyuge es el otro cónyuge. No son las actividades profesionales, ni económicas, ni los hijos. Y ahí muchas veces entramos a pensar, no estoy diciendo que a los hijos no se amen, se cuiden, se protejan, todos lo hacemos, pero es que los hijos mañana cumplirán con el mandato de Dios, partirán a ser una sola carne y un hogar en otro lado. ¿Y quiénes quedan? Los esposos. Y si ellos no fueron regando esta fidelidad y esta unidad, pues vienen lo que pasa muchas veces, matrimonios que se van los hijos y seguidamente se separan los padres. Y para terminar, quisiera que miráramos rápidamente 1 Corintios 6 nuevamente. Al comienzo, Primera de Corintios 6:13, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo puedo mirar a un lado a la persona equivocada, nadie me está viendo, pero ¿me conviene? Yo puedo ir donde le hablan a uno al oído y le dicen cómo va a ser la semana,
¿Pero me conviene? Yo puedo comprar el horóscopo del año. Puedo leerlo. ¿Qué quita de pronto una que otra mata de sábila detrás de la puerta? ¿Me conviene? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí nos está diciendo que somos uno solo en Él. Y si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, sencillamente Él lo estamos cuidando de Dios. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Lo vimos ahorita en el ejercicio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que esa autoridad que Él dio en un comienzo, la tenemos. Que nos dio un cuerpo que tenemos que cuidar. Todo lo conocemos. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Está en nosotros el Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, tendremos que, si en nuestro cuerpo que mora el Espíritu Santo, que tenemos que maltratarlo, mirando afuera lo que no nos pertenece, o fuera de nuestro hogar, o fuera de la enseñanza que nos ha dado. Cuidemos nuestros cuerpos, cuidemos nuestro hogar y no nos olvidemos de lo que Él nos dice en este mandamiento. No cometerás adulterio. No le cambiemos el orden a las cosas que Él le ha dado, porque vamos a tener muchas dificultades. Yo quisiera, si alguien siente que quiere compartir algo con nosotros de la enseñanza, nos ayude a enriquecerla. ¿Alguien que quiera aportar? ¿Ninguno se anima? Bueno, entonces, sí. Cuando es casada y se vuelve a casar. A ver, la palabra dice que en un principio, por la dureza del corazón, Moisés dio la posibilidad del divorcio. Pero se presentan circunstancias dentro de ciertos matrimonios donde hay ruptura. Y esa ruptura implica una separación, un divorcio. Cuando se busca de Dios para que haga una restauración total, Él da limpieza. Lo importante es que una nueva relación venga encauzada
bajo el mandato de Dios, para no salirnos de un problema y de pronto meternos en otro más grande. Y la idea es que si vamos a dar ese paso, sea realmente porque Él nos está enviando a esa persona y no sean nuestras emociones. ¿Ya? Puede pasar muchas cosas. Por ejemplo, miremos el caso de la samaritana. La samaritana, él le dice, que ella le dice que ha tenido 5 maridos, y le dice, sí, el que tiene tampoco lo es. Y alguien aventuradamente se puede meter a decir de que ella es esto o lo otro. De pronto es una mujer ávida de amor, que lo ha buscado de una manera equivocada. No buscó a Dios para que le llegara a esa persona. Entonces sale de uno y se mete en otro problema y así sucesivamente. Si todo se lo entregamos a Él nos restaura totalmente y nos muestra el camino que debemos de hacer. No es que no adultere, es que nos limpia y nos prepara para no volver a adulterar. ¿Ya? Porque la palabra lo dice. Porque Él nos dice que el matrimonio es uno solo. Pero si se rompe, sencillamente es cuestión de buscar una restauración para no volver a incurrir en esa falla. ¿Alguien más quiere? Sí. Mm. Correcto, Camilo. Cuando estamos hablando aquí en lo que nos habla Dios de fidelidad, nos dice que al cónyuge le tenemos que dar el primer lugar. Cuando mi trabajo es el primer lugar, ahí yo ya empiezo a fallar. Porque todo el estrés de ese trabajo yo lo voy a traer al hogar y voy a romper la armonía. Al romper la armonía, voy rompiendo la comunión y voy distorsionando completamente todo. Es cierto, no necesariamente se adultera llegando a la parte sexual. Se adultera de 1000 maneras. Es permitir que lo del mundo entre a nuestra esencia, a nuestro ser y nos lo cambie, nos saque de esa esencia. Ese es el mandato. Que al matrimonio, es que, a ver, ¿por qué se llega a un matrimonio y viene una separación? Porque se hace por emociones. No se busca en Dios si es la pareja. Lo veíamos en el caso de las personas solteras. ¿Cuál es otra? Otra es la que no me pertenece, la que no, porque cada persona, lo veíamos hace 8 días, el Señor le tiene su pareja, así esté soltera. Es buscarlo a Él para si esa persona va a ser la que Él tiene para mí. Si lo hacemos, sencillamente ahí estamos. Ahora, si nosotros miramos dentro de 10 matrimonios, inclusive yo hablo del mío, cuando lo hice, pues yo no busqué de Dios para ver si mi esposa era la pareja que Él tenía para mí. Pero sí hice una cosa. A partir del momento en que hice los votos, empecé a cumplirlos y a respetarlos, y mi esposa también. Y Él empezó a llenar todas esas equivocaciones que tenía y a limpiarlas. ¿Ya? Y conflictos, pueda que hayamos tenido muchísimos, pero jamás hemos llegado a meditar o en pensar en una separación, por muchas razones, porque Él está ahí. Entonces, ahí está todo, es el mandato, pero para que ese mandato se dé y se cumpla, tenemos que buscarlo a Él. Si lo hacemos nosotros, corremos el riesgo de equivocarnos, que es lo más probable, y más aún si somos conocedores de la palabra. Sí. Creo que el riesgo que se corre es tratar de entender un mandamiento para aplicarlo afuera de mis decisiones.
Cuando trato de entender si algo es pecado para ver si alguien está pecando, estoy desenfocado. Cuando entiendo que a través de la perspectiva de Dios, la persona no está viendo un pecador, sino está viendo a una persona. Y si queremos citar el ejemplo de Abraham, que el Señor lo muestra ahí, está Agar, está Sara y hay otras dos más por ahí en Génesis 25. Pues el pecador de Abraham, o ese hombre que actuó tan mal. En realidad las decisiones que están en contra de Dios siempre van a afectar a la familia y siempre van a afectar a la persona y a la persona en su relación con Dios. Pero el hecho de estar conociendo la ley o de estar profundizando en el mandamiento, lo que nos debe ayudar es a entender la misericordia de Dios que se acerca a nosotros con bondad, que se abre a nosotros con desinterés. Porque si no volvemos a lo de antes, este no está obrando como Dios dice, entonces lo voy a excluir o lo voy a tratar de una forma diferente. Y el ejemplo que recibimos del Señor Jesús con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio fue mujer, no fue adúltera, sino mujer. La llamó por lo que Dios había hecho, no por sus malas decisiones. Y la cobijó en amor y le ordenó, no peques más. Las decisiones nunca deformarán la imagen de Dios. Amén. La imagen de Dios es eterna, es permanente. Y puede que esa imagen no se refleje como debería, pero eso no nos compete a nosotros determinarlo, sino a Dios. Amén. Sí. Igual pienso, el texto que cita la hermana está dentro de un contexto. Pablo le está hablando a la iglesia, a personas que ya son creyentes, que conocen el modelo de Dios. Quizá hay matrimonios que se acabaron y volvieron a unir, pero no conocían al Señor. Decirles ahorita, hey, usted está en pecado, es como desconocer que ellos no conocían al Señor. Entonces, es más como para nosotros como creyentes, que si estamos casados, que si hemos asumido un compromiso con una persona, pues nos vamos a mantener en ese amor y vamos a procurar no la separación, sino la resolución de otros conflictos, de los conflictos de otra manera, quiero decir. Pero es un mandato para creyentes, o sea, para los que saben cómo es el modelo del Señor. Y bueno, pues igual las personas que se han vuelto a casar y de pronto en el momento no lo sabían, pues Dios también nos acompaña en sus procesos de reparación como personas, porque una cultural genera muchos problemas, pero también en la nueva constitución de sus familias. Eso es cierto. Y quería complementar en el ejemplo que colocaba David cuando le habla a la mujer adúltera. Ahí se abre una puerta muy grande de lo que es el perdón. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cualquier dificultad o caída que haya al seno del hogar es susceptible de restauración y de perdón por el cónyuge afectado. Lo importante es que el agresor, llámese agresor el que comete una falta, no necesariamente violenta, esté dispuesto de buscar de Dios para arrepentimiento y para que Él sea un restaurador. Y si Él lo va a hacer, Dios, es también un mandato de Dios que la otra persona perdone y limpie completamente todo para que vuelva y fluya dentro de la naturaleza divina lo que es un matrimonio, lo que es un hogar. ¿Alguien más? Sí. Creo que pensando en el mandamiento, que es una orden, no necesitaría muchos argumentos para obedecerlo. Aún así, siempre tenemos la tendencia a decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿O cuál es el límite para decir esto es pecado, esto no? Pero viendo que no es una simple restricción de parte del Señor, sino más una cuestión de amor y de enfocarnos nuevamente en la identidad que tenemos en Él. Pienso que con
Es cierto. Y hay algo interesante. Cuando miramos no codiciar, cuando estamos codiciando, estamos rompiendo la comunión. Esa es una buena alarma. Ese es un buen bombillo que se prende en cada uno de nosotros y es muy privado. Eso solamente lo sabemos nosotros. Cuando vemos algo que no necesitamos es porque algo está funcionando mal en cada uno de nosotros. Correcto. Correcto, Rodolfo. No nos olvidemos de ese significado, no adulteremos el orden de las cosas, tú lo has dicho. En mis actividades puedo estar adulterando.
A ver, perdón. Carolina creo que cuando nos explicó, nos dio claridad al respecto. Dice, ahí nos está hablando a los conocedores de la palabra. Cuando conoce uno la palabra, ya es claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Lo que no podemos hacer es lo mismo de pronto con personas que no son conocedoras de la palabra. Y entonces lo que es cierto. Ahora, que lo estén haciendo en ciertos lugares, bueno, cada cual tiene que responder ante el Señor. Sí. Yo pienso que de este mandamiento, de esto que Dios nos ha enseñado, de este mandamiento, veo que Dios está salvaguardando la unidad, la dignidad, la importancia del matrimonio. Pero que tengo que tener una comunión íntima con Dios en oración, en su palabra. Y si yo puedo ser fiel, es porque el fiel es Amén. fiel. Yo no soy fiel porque el fiel vive en mí por mi fuerza. Pero lo que decía de la cita primera de Juan 1:9, si alguien ya pecó, también dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Sí. Igual me encanta lo que la hermana pone, digamos, como tema, porque sí, porque digamos, eso muestra que nosotros como iglesia, no solo el pastor, sino nosotros como creyentes maduros, debemos velar entre nosotros por todos. A veces llegan las cosas a un punto extremo y ya no hay resolución y ya no hay nada, pero resulta que no han tenido un acompañamiento. Y no es solo culpa de uno. O sea, nosotros podemos cuidarnos y podemos estar, la palabra lo dice, o sea, animándonos al amor y a las buenas obras. Correcto. Entonces no tenemos que esperar a que la cosa explote para cuidarnos. Entonces, el deber de la iglesia es, y por iglesia digo todos nosotros, es estar pendiente de cómo está mi hermano, cómo podemos crecer en la palabra, cómo podemos acompañarnos en ese día a día, ¿no? Como en esos procesos. Claro. Sí. Algo que no estoy de acuerdo que aquí la señora Estrella decía, solo cuando o sea, hasta que la persona pero mi pregunta es, ¿qué pasa si por ejemplo la mujer está casada con un hombre que la maltrata o que el esposo es un violador? O sea, mi pregunta es, ¿qué podría hacer una Vamos a la última y ya y terminamos.
Ya, y ya para terminar, correcto. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por este bello tiempo que tú nos has dado, Señor. Y ahí queda tu palabra, Señor. Te rogamos que en todos estos días nos sigas hablando y nos sigas enseñando. Y que esa disponibilidad de nuestras vidas, Señor, la arraigue en nuestros corazones y dé el fruto que tú deseas. Amén. Carolina, directo, no se puede casar. Está bien. No se puede casar, son creyentes. Y más adelante, si sigues leyendo, ves, y gracias por lo que dijo Solange, la relación de Cristo con la iglesia es diferente de Cristo con Israel. Es diferente lo que pasó allá. Ese no fue un divorcio de Dios con Israel. Eso fue una transición que Dios hizo de la ley a la gracia, que es diferente. Pero cuando sigue leyendo en Corintios, allí en Corintios dice muy, muy clarito que no se separe, leámoslo rapidito. Sí, pero dice, lo que está diciendo ahí fue lo mismo que dijo ahorita Carolina. Nosotros debemos respaldarnos como comunidad. Siempre hay una salida a los que son creyentes. El contexto es para creyentes. Si el creyente por alguna razón se llegó a separar, no se casa. Bien, ahora no tiene por qué separarse el creyente. Es que me maltrata, es que me pega, ese no es creyente. No es creyente esa persona. Pero el creyente no llega a esos extremos. No puede, es imposible que llegue a ese extremo. ¿Cómo dice? Ahí donde leyeron 7, 12, 13, 7, 10, ¿qué dice? Hasta ahí, o reconcíliese. Mire, hay una puerta abierta. Sigue, por favor, sigue. No la abandone, hay una puerta abierta. ¿Para qué? Para volver ese matrimonio que es de creyentes. El creyente no tiene por qué separarse. No hay razón bíblica para que el creyente se separe. Si se separa, ese no es creyente, no tiene razones de creyente. El creyente está unido a Cristo. Qué bueno lo que dijo Solange. Cristo y la iglesia, ¿sí? Dice así. Cristo y la iglesia como el marido y la esposa. ¿Cuándo Cristo ha dejado la iglesia? Por favor, diga nunca. Nunca. Bien, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Tengo dos cositas para decir. Ahorita tenemos reunión con los facilitadores de los principales niños de la iglesia infantil y los mediadores, los del equipo de lectura, los del club de lectura. Esperan aquí en este lugar 2 minuticos y los demás, perdón, ¿alguien necesita sobre? Casi se me olvida. Iba a decir que los demás a comer empanada, pero no. Primero el sobre. ¿Quién necesita un sobre? Este tema es muy amplio, ¿no es cierto? Lo que estábamos tratando. Y es bien, bien, bien interesante.